o encontrar alguna vacilación en lo que entendemos por dispositivo. Hay un libro muy bueno, que es el que se escribió para el 50 aniversario de la asociación, donde es posible leer de qué se hablaba cuando se comienza a hablar de dispositivo. Me refiero al capítulo Clínica Vincular, Psicoanalítica, Dispositivo, Lugar del Analista, Abstinencia y Neutralidad. El libro es este, y está muy bueno. Es el libro que es un trabajo conjunto. El recorrido del capítulo muestra cómo las alteraciones del encuadre, que hasta ese momento aseguraba la validez del proceso analítico, hacen que se comience a tratar de localizar el punto en que se considera psicoanálisis un procedimiento de curas. Allí aparecen en tiempos del auge estructuralista los términos lugar y función. ¿Por qué venía bien usar lugar y función? Porque es un concepto aplicable a situaciones en que hubiera más de uno y no solo al setting clásico. En el caso de los grupos o de aquellos analistas que hicieron pasar al consultorio a los parientes del paciente, que a veces se metieron solos, donde se estiró el encuadre para que entraran todos. Así el encuadre marcaba el territorio en que se desplegaba la tarea, pero casi irremediablemente se rompía el encuadre. Había unos pacientes terriblemente desobedientes que rompían el encuadre. Mi analista de ese momento me decía que el encuadre era del analista y que el único que lo rompía era el analista, no los pacientes. Lugar y función del analista interviene sobre aquella concepción del analista como pantalla de proyección que mediante la atención flotante podría interpretar con palabras a un paciente tendido en el diván. Ser analista implicaba la posibilidad de construir un lugar abstinente y neutral que permitiera la escucha del discurso inconsciente. El recurso estructuralista tiende a abstraer las vicisitudes circunstanciales para destacar una función más allá de las personas o sea, una función que se puede desplegar en un lugar. Pero ¿qué pasa? Aceptar la concurrencia de más de uno a la sesión llegó a enriquecer teoría y práctica desde la noción de presencia del otro, de los otros, del analista como otro, generando un espacio que habilitaba la aparición de otros discursos y otras realidades. En el capítulo de dispositivo del libro se define dispositivo como un mecanismo, una herramienta, en última instancia un artificio en el que las partes se organizan y ordenan de determinado modo para el logro de un fin específico, la escucha del discurso del conjunto. Los términos presencia y otro cobran otra densidad. La consulta vincular hace visibles los efectos irreductibles de la presencia del otro, esa presencia de los otros en un vínculo, tanto sea pareja, familia, grupo, institución. Descubre cómo la ajenidad del otro opera ya no como obstáculo, sino como resistencia productiva. También el analista se incluye en la serie de lo ajeno. El analista pasa a ser otro sujeto implicado. La noción de implicación puede utilizarse en el sentido que lo toma Luró, como condiciones que afectan por igual a analista y paciente, o como una cuestión referida al grado de involucración que puede alcanzar el analista en un vínculo terapéutico como efecto de su presencia y lo compromete en su intervención. Matus y Rojas ponen a trabajar estas ideas
y postulan la implicación del analista como una producción vincular, situacional, que favorece el trabajo analítico junto al develamiento y la resignificación, dando posibilidad de co-construir significaciones inéditas. También Berenstein apunta estos fenómenos que ocurren entre paciente y analista a partir de la presencia de ambos como conjunción de dos ajenidades para diferenciarlos de la contratransferencia como repetición, y lo denomina interferencia, destacando la producción novedosa. Para estas perspectivas se considera al analista en posición de sujeto condicionado, pero también ejerciendo una posición activa respecto de sus propios deseos, para lo cual es necesario poder reconocer los efectos que la implicación tiene en el transcurso del análisis. El encuadre es un conjunto de reglas definitivamente impuesto por el analista con una pretensión de fijeza, de variable constante que responde claramente a una época donde la estructura simbólica tenía una gran estabilidad. Por eso pudimos decir, se rompió el encuadre, porque el encuadre no varía, está o no está. La idea de dispositivo incluye la variabilidad, su propia variabilidad, porque contiene la heterogeneidad de sus componentes, lo que permite la emergencia de situaciones diferentes a las esperadas. Incluye coordenadas conscientes e inconscientes. Se podría catalogar los elementos del dispositivo, pero seguramente no todos, y esa es su riqueza. Están las reglas, las teorías, pero también están los cuerpos, las miradas, los gestos, no solo como material, sino como ingredientes del dispositivo que hacen ver y hacen decir. El dispositivo psicoanalítico será entonces, es un conjunto de herramientas, es de Daniel esta frase. Conjunto de herramientas de las que disponemos para que aparezcan las palabras que permiten simbolizar aquello que proviene de las distintas fuentes de sufrimiento, para hacerlas más audibles, para permitir nuevas líneas de subjetivación. Habría que incluir en el catálogo otro dispositivo psicoanalítico que no es el de la cura, el de la supervisión, dado que en el armado del dispositivo analítico también está presente esta otra instancia de interlocución. Bueno, el encuadre entonces aspira a un analista neutral, el dispositivo muestra un analista activo, implicado. Como todos, encuadre es un concepto, herramienta, solidario con su época. Época de regulaciones claras y estables, derechos y obligaciones estipulados para los que firman el contrato. La nuestra, la de la fluidez, es acorde con dispositivo. Parece que encuadre lo podríamos jubilar, no produce más. O tal vez, como dice Ian McEwan, cuestionando la pregunta, es uno de los que contestan en el foro, que hablé al principio. Cada uno elige alguna idea que piensa que se puede jubilar. Y él dice, cuestiona la pregunta, y dice, qué arrogancia, nada de retiro. Hay formas de estar equivocado que ayudan a otros a estar en lo cierto. Entonces lo que permite el dispositivo es incluir la variabilidad del lado del analista, no solo el número de personas que se incluyan en la consulta. Esa variabilidad es consecuencia de reconocer el exceso que implica lo real del analista. Me pareció interesante el nombre del próximo congreso de Leol, acuñado por Miller. Es un real para el siglo XXI, porque descompleta lo real y apunta a definir qué es un real para nuestros días. Por ejemplo, así como en los 90 se hablaba de construir un lugar,
ahora se habla del montaje de una escena. Y las intervenciones introducen elementos escénicos, habilitando otros recursos más allá de la interpretación. Estas formas de encarar la clínica van apareciendo también en nuestros espacios de formación e investigación como trabajo psicodramático. Bueno, un repaso de definiciones de dispositivos y una pregunta. ¿Qué es un dispositivo para Agamben? Cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos y conductas, opiniones y los discursos de los seres vivientes. Y para Deleuze, una máquina para hacer ver y hacer hablar que funciona acoplada a determinados regímenes históricos de enunciación y visibilidad. Esos regímenes distribuyen lo visible y lo invisible, lo enunciable y lo no enunciable, al hacer nacer o desaparecer el objeto que de tal forma no existe fuera de ellos. Para Foucault, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente lo dicho y también lo no dicho. Estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos. Pero también dice, por dispositivo entiendo una especie de formación que tuvo por función mayor responder a una emergencia en un determinado momento. El dispositivo tiene, pues, una función estratégica dominante. El dispositivo está siempre inscrito en un juego de poder. Lo que llamo dispositivo es un caso mucho más general que el episteme, o más bien, la episteme es un dispositivo especialmente discursivo, a diferencia del dispositivo que es discursivo y no discursivo. Entonces, en la reunión en la que hice referencia antes, del mes de agosto, Fernando ubicaba un problema e introducía la intervención de Deleuze. El problema es, como lo planteó él, pero el dispositivo no es una formación de poder, de opresión, que se orienta a la normalización de los cuerpos y por tanto que se orienta en un sentido totalmente contrario al proceso de subjetivación. Lo que introduce Deleuze aquí es que no siempre es un elemento de sujeción, repetición, sino que puede dar lugar a algo nuevo y diferente, dando lugar a la subjetivación. Lo introduce con la idea de agenciamiento. Entonces yo me pregunto a Fernando y les pregunto a todos. Cuando nos planteamos un dispositivo producto del encuentro analista-paciente, ¿no dejamos de lado el componente de poder y estratégico implícito en la idea de dispositivo si lo centramos en el encuentro nada más? Suponemos que somos nosotros los que vamos a disponer las condiciones para que un proceso de subjetivación se produzca. Hay un punto donde es el analista el que se reserva la capacidad de decidir en qué condiciones se puede trabajar para que sea posible lograr el objetivo de la subjetivación. Creo que se pueden notar diferencias en las concepciones del dispositivo que se desprenden de las definiciones de Agamben, cualquier cosa, Deleuze, una máquina condicionada por regímenes históricos, o Foucault, una emergencia referida a un juego de poder. Que a lo mejor esto puede ir aclarando el tema. En el trabajo que inspira esta convocatoria, la convocatoria de las jornadas interinstitucionales,
en el trabajo de Cristina Rojas, ¿no? Me pareció ver una fluctuación entre estas ideas. No me propongo aquí discutir la pertinencia de tal o cual dispositivo, sino la idea de dispositivo que propone la autora. Decía que es una idea que oscila entre el dispositivo como organización instalada desde el saber y poder del analista. Esto es textual del trabajo de Cristina. El dispositivo analítico es un conjunto de reglas y procedimientos que el analista propone al paciente para instaurar y regular el proceso. Desde el primer encuentro, el requerimiento de formular el encuadre apropiado a cada consulta exige del analista reflexionar, elegir, decidir. Cuando él cuenta con entre sus opciones las indicaciones individuales y también las vinculares, ha de establecer además, como en el caso presentado, a quién convoca. La oscilación es entre esta posición y una más acontecimental como producto del encuentro. Ella escribe: he aquí el comienzo de un proceso de consulta. Lo nominé el encuentro, en doble sentido. Uno, aquel que refiere coloquialmente al espacio-tiempo del conocerse. Otro, que alude a la fundación posible de un vínculo, en este caso la transferencia familiar. En el armado del vínculo se abren condiciones de posibilidad para la emergencia de producciones a veces inéditas, a veces ligadas a la repetición, en cada uno de los sujetos vinculados. Dichas producciones ingresan en combinatorias singulares. A la vez, el transcurrir temporal altera, modifica, produce. No se trata solo del despliegue de lo que en el momento estuvo. Los seres y las cosas no son en sí, devienen en intercambios. Las propiedades, productos, construcciones, no están en cada uno, sino entre ellos. Abriría entonces la discusión sobre esta oscilación entre la idea de dispositivo como producto de un encuentro acontecimental y la puesta en acto de una estrategia terapéutica por parte del analista. Oscilación que pivotea sobre el componente de poder que se pone en juego. Bueno. Gracias por el aplauso. Por eso te invitamos. Hola. Bien, en principio quisiera agradecer a la asociación y muy especialmente a Graciela la invitación para continuar la charla que empezamos el año pasado. Quisiera hacer también alguna pequeña precisión alrededor de lo que puedo hacer con el tema y sobre todo alrededor de qué podría llegar a construir un trabajo sobre la comunicación de Graciela. Lo que yo voy a intentar hacer fundamentalmente es realizar una serie de comentarios, o un comentario, plantear una cuestión alrededor de la noción de dispositivo, entendida no en el registro en el que la está trayendo Graciela, porque en ese registro yo no la manejo, en sentido estricto conozco ese uso del término a través de los documentos y el material que ella generosamente compartió conmigo, sino alrededor de la caracterización más filosófica del dispositivo que aparece fundamentalmente en un determinado segmento de la obra de Foucault. Entonces ahí hay un primer desplazamiento en mi comentario. No estoy hablando tanto del dispositivo como categoría clínica o analítica, sino como del dispositivo como categoría del pensamiento Foucaultiano. Y las apreciaciones que yo voy a realizar sobre eso, que tienen por objeto tratar de realizar una pequeña contribución al pensamiento de la categoría más analítica o clínica del dispositivo, las voy a realizar desde la perspectiva de otra noción más, que es la noción de agenciamiento de Deleuze.
Entonces, yo en principio no estoy hablando de la noción de dispositivo analítica, porque no la conozco, lo que vi me pareció bien. Estoy hablando desde la noción de dispositivo Foucaultiana. Y lo segundo es, estoy hablando de Foucault a partir de una lectura que hace Deleuze con otra categoría, que es la categoría de agenciamiento. Eso más o menos para enmarcar un poco... lo que voy a intentar hacer fundamentalmente es plantear esta situación. ¿Qué no está claro en la noción de dispositivo Foucaultiana desde la perspectiva de Deleuze? Esto. Bueno, y ahí la pregunta, ¿esto está claro en la noción de dispositivo clínica? Solamente es operaciones. Hay una serie de intuiciones que emergen a partir de la lectura del trabajo de Graciela, que fueron guiando más o menos todo este planteo. Son intuiciones, son cuestiones sobre las que veremos a ver si hay algún tipo de confirmación o de retorno. Yo creo haber entendido que el marco de interés en el cual se reabre una discusión alrededor de la noción de dispositivo, no importa ahora si es la Foucaultiana o la clínica, el marco de interés en el marco en el cual la palabra dispositivo se transforma en una palabra que pensar, está organizado alrededor de la tensión con el término encuadre. Ahí me parece que hay una pregunta interesante que pone en juego Graciela, que es, bueno, a ver, ¿alguna de estas categorías hay que hacerla pasar a retiro o no? Me parece que en ese marco la atención puede ser pensada como vinculada principalmente a una cuestión de localización. ¿Qué quiero decir con una cuestión de localización? Dadas estas dos categorías, y en principio sin pensar que tenemos necesariamente que prescindir de alguna de ellas, ¿qué relación tienen estas categorías con nuestros problemas de orientación? Digo, si prescindimos de la categoría de encuadre, ¿la categoría de dispositivo ayuda más a orientarnos o menos? Un segundo problema también que me parece de localización, ¿cómo nos permiten entender la articulación entre el psicoanálisis y el proceso de la cura cada una de estas categorías? Me parece que piensan de manera diferente la conexión, o por lo menos eso es lo que yo intuí del trabajo de Graciela. Y un tercer tema que también me parece de localización es, bueno, a partir de qué condiciones, en qué límites, bajo qué determinaciones se ejerce el proceso de la cura. Entonces, yo en principio lo que notaba es, vamos a reabrir un trabajo alrededor de la noción de dispositivo, polarizando la noción de dispositivo con respecto a la noción de escuadre, teniendo como punto de referencia estas tres cuestiones. En qué sentido nos permiten orientarnos, de qué manera, qué localización nos asignan y paralelamente, correlativamente, qué tipo de límites, de condiciones nos imponen. Entonces, en el trabajo de Graciela yo lo que encontraba ahí era un balance que a mi entender daba más positivo para el lado del dispositivo que el del encuadre. Lo que veía ahí era tres rasgos que se están modificando. Uno con respecto a la cuestión del lugar de la cura. Me parece que la noción de encuadre aparecía muy fuertemente vinculada con un registro de objetividad que terminaba transformando la cura o invitándonos a concebirla en coordenadas de una cosa, de una referencia, de algo que está por ahí. Me parece que ahí la noción de dispositivo, uno de los temas que aportaba era otra relación en el marco de la cual concebir este lugar para la cura. Digo, pensar la cuestión de la cura en unas coordenadas no de objetividad, sino de alteridad. Parecía que había un desplazamiento ahí. Me parecía que aquello que el encuadre podría aportar al proceso de la cura, técnicamente hablando, tecnológicamente hablando, era algo diferente de lo que aportaba el dispositivo. El encuadre, yo quería entender que aportaba un lugar donde registrar el proceso de la cura, una superficie, un lugar donde escribirla, donde dar cuenta de qué estaba pasando. Me parecía que con la noción de dispositivo lo que apareciera otro elemento, algo más referido a la noción de procedimiento, de mecanismo, y creía encontrar un tercer desplazamiento en la presentación que vinculaba a dos maneras de concebir la relación con el proceso de la cura. Me daba la impresión de que la noción de encuadre asignaba
al psicoanalista un rol más pasivo, y el dispositivo de alguna manera reconocía más un margen de actividad. Digo, esto más o menos para que se ubiquen ustedes, si he leído mal me lo aclararán, pero digo, ¿cuál es el marco de intuiciones en el cual yo estoy tratando de insertar este trabajito con el concepto de Foucault, visto desde Deleuze, para ver qué puede aportar? Entonces, una nueva estación en el recorrido. Yo una de las cosas que comenté cuando empecé a hablarles es, voy a hablar de la noción de dispositivo en Foucault vista desde la perspectiva de Deleuze, no de la noción de dispositivo clínica. Entonces, muy rápidamente lo que quisiera es reponer algunos de los rasgos que están presentes en la definición que ya aportó Graciela, pero para tenerlos como punto de referencia y que estén muy frescos para ver cuáles son los que yo creo principales desplazamientos entre esa concepción Foucaultiana y otras maneras en las que uno lo podría entender. En principio un dispositivo es algo que tiene o que conjunta o que reúne un tipo de elementos muy particulares, pero son elementos prácticos, fundamentalmente prácticas discursivas y prácticas no discursivas. ¿Y qué es lo que permite pensar? En principio lo que permite pensar es el modo de relación, el modo de juntura, de vinculación que hay entre estas dos prácticas. Digo, ¿por qué estas dos prácticas van juntas? Justamente porque no tienen nada en común. O sea, hay dos cosas que están pegadas porque no tienen nada en común. Ahí es donde aparece la noción que es muy importante y que Graciela también la trajo para entender el dispositivo. El dispositivo es algo que está inherentemente vinculado con la noción de heterogeneidad. Quiero decir, cuando hablamos de un dispositivo hablamos de algo en lo cual los elementos, si están copresentes, es porque no tienen ninguna vinculación entre sí. Entonces, recupero un poquito. ¿Qué es lo que tenemos en la noción Foucaultiana de dispositiva? Dos prácticas que se conjuntan a partir de una modalidad bastante particular, que es la modalidad de lo heterogéneo. No tener nada en común. Ahora, ese no tener nada en común de las dos prácticas que se conjuntan, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que en un dispositivo haya elementos y agujeros, vacíos. Justamente, ¿qué son esos agujeros? Es el lugar donde uno ve claro que no tienen nada en común. Si no, estarían llenos, estarían pegados por algo. En ese vacío pasan cosas que no son del orden de los elementos que se conjuntan. Concretamente, en un dispositivo, dado que los elementos solo se vinculan bajo la forma de la heterogeneidad, lo que hay son relaciones, además de elementos. Y esas relaciones, en principio, y estoy en el concepto de dispositivo Foucaultiano, tal como lo arma en el periodo genealógico, lo que hay es, sobre todo, un cierto tipo de relación, que son las relaciones que podemos denominar de poder. Entonces, uno dice, acá se acabó el concepto de dispositivo Foucaultiano. A mí lo que me interesa ahí es saltar al concepto de agenciamiento de Deleuze. ¿Por qué? Porque Deleuze dice, Foucault no podría haber parado acá. Porque si hubiera parado acá, lo que hubiera dicho es que lo que nos reúne es lo que no tenemos en común. Pero si eso que no tenemos en común nos reúne para domesticarnos. Entonces, ¿qué es lo que abre Deleuze? Abre este problema. En el medio de un dispositivo hay una relación. Bien, esa relación es de poder. Sí, esa relación es siempre de poder. Sí. Si fuera siempre de poder, lo que estaría relatando Foucault sería la historia de un fracaso anticipado. Entonces, debe haber otra cosa acá dando vueltas. Deleuze la remite a un elemento que va a ser el elemento del afecto, de la afección. Dice, en sentido estricto, lo que hay en el medio de un dispositivo son afecciones. Y acá viene la situación. Las afecciones a veces toman la forma de relaciones de poder. Mejor dicho, forma no es ahí. Se desarrollan como relaciones de poder. A veces se desarrollan de otra manera. Bueno, se solucionó el problema, ya está, Deleuze mostró otra cosa. No, ahí empieza el problema. Porque el problema ¿cuál es? El problema es, si lo que hay en el medio del dispositivo es una heterogeneidad, que es un régimen afectivo, que a veces arma relación de poder y a veces arma otra cosa, el problema es cómo desambiguar la situación que se constituye en el medio del dispositivo. O
sea, concretamente, ¿cómo darme cuenta que el dispositivo que estamos agenciando agencia más relación de poder que otra cosa? Entonces, acá me parece que viene el tema interesante que aporta a una cierta lectura de Deleuze, a una cierta lectura de Foucault, pasar por Deleuze. Cuando trabajamos la noción de dispositivo, me parece que esto es una de las cosas que resalta Deleuze en la noción de agenciamiento. No estamos trabajando con dos tipos de cosas, o sea, elementos y relaciones. Estamos trabajando con tres tipos de cosas. Esto está presente en la caracterización que circula con respecto de la noción de dispositivo clínica que trajo Graciela. Una de las cosas que se mencionan en esa definición es, en un dispositivo clínico hay partes, hay vínculos y hay finalidades. O sea, hay partes, hay elementos, hay vínculos, acá hay relaciones y hay fines. El tema es que, ¿cómo tiendo a pensar yo esos fines? Los tiendo a pensar como un punto de referencia externo al dispositivo que me permite evaluar si el dispositivo está bien o mal implementado. ¿Qué quiero decir? Tiendo a hacer la siguiente caracterización. Los fines están dados de antemano y por tanto no dependen del dispositivo en su construcción. ¿Qué es lo que tiendo a hacer cuando yo organizo el dispositivo de esta manera? Privo al dispositivo de sus condiciones de evaluación inmanente. O sea, hago imposible que el dispositivo haga esta operación. Es decir, esto va mal, mejor terminémoslo antes de seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que va mal. Sí, pero en función de qué logra uno darse cuenta, sin tomar como referencia una categoría externa, ahí me parece que está la oscilación con respecto al encuadre. El encuadre en algún momento me dice, che, mira, acá hay puntos de referencia externos. ¿Está mal eso? No. Lo que yo quiero marcar es este problema. ¿Cómo hacemos para orientarnos y decidir cuando no hay un punto de referencia externo? Me parece que una de las potencialidades que aporta el dispositivo es esa. La posibilidad de generar un mecanismo decisorio que sea inmanente al proceso. Entonces, ahí yo lo que quería resaltar era este temita muy simple, muy sencillo. Deleuze, ¿qué es lo que hace? Refuerza el hecho de que en la lectura Foucaultiana del dispositivo no hay dos elementos, hay tres. Por un lado, Foucault está planteando un problema de partes. En un dispositivo hay partes. Sobre eso que dice, ¿cuál es el aporte interesante? El aporte interesante es que Foucault remita las partes a la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Foucault diga, las partes que están acá no tienen nada en común. ¿Por qué eso es interesante? Metodológicamente, porque nos da un criterio para seleccionar los componentes de un dispositivo. O sea, yo llego y veo un montón de cosas y digo, de todas estas cosas que hay acá, ¿cuáles forman parte del dispositivo? Las que no tienen nada en común y están juntas. La heterogeneidad es el criterio que hace el recorte del dispositivo. Y no solamente hace el recorte, lo que hace es individúa las partes. Porque si hay dos partes que están pegadas, no son dos partes, es una sola. Entonces, lo que me permite es identificar los componentes del dispositivo en el doble registro, recortarlos y contarlos. ¿Qué es lo que hace posible eso? La siguiente situación, es decir, lo que compone un dispositivo, ¿sí?, es del orden de lo heterogéneo. No tiene nada en común. Si tiene algo en común, es lo mismo. No es un elemento nuevo. Bien, y dice, bueno, pero está esto que no tiene nada en común. Bueno, ahí la otra pregunta. ¿Queda pegado acá? No, se va, no forma parte del dispositivo. Entra y sale. Un segundo elemento que ve gira alrededor de una... Porque el tema, yo tengo dos cuestiones. Yo estoy trabajando en un campo que en principio está abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Yo no puedo predecidir qué elementos entran y qué elementos salen. ¿Qué es lo que me doy cuenta ahí? Lo primero es que no puedo pensar que los elementos tienen una identidad previa a la construcción que estoy haciendo. Entonces, ¿de dónde extraigo la identidad de los elementos? La extraigo de su mutua diferencia. ¿Qué es lo que dice que este es elemento, no es este otro? Que justamente es heterogéneo con respecto del otro. Si tienen algo en común, no son dos elementos diferentes. Yo lo que hago es extraer la función de identificación de los elementos a partir de una función de diferenciación. Este elemento es, ¿sí?, lo que no tiene en común con todos los demás. Entonces, lo que hago es de su identidad un efecto de una diferencia. Y ahí uno viene y dice, bueno, pero eso es lo que te da es una proliferación infinita de elementos. ¿Cómo recortás
hay que recortar desde fuera, tengo que tener un encuadre. No es necesario. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Acá hay un proceso de diferenciación infinito, sí. ¿Por qué estos tres se siguen quedando juntos y no se fue ninguno si no tienen nada en común? Entonces, es en la sucesión que yo descubro que elementos heterogéneos siguen juntos y me dan la posibilidad de pensar un dispositivo. O sea, hay un primer problema. Un segundo problema remite a la noción de relación. Digo, bueno, entre todos estos elementos hay una relación. No es que no pasa nada. Dice, no tienen nada en común. Claro, pero que no tengan nada en común no quiere decir que no haya nada entre ellos. Lo que quiere decir es que no son lo mismo. Pero entre ellos pasa algo. ¿Por qué? Porque estos tres elementos que estaban acá siguen estando juntos a pesar de que pasaron 17 años. ¿Se ve? 17 años juntos sin nada en común. En el medio hay algo muy importante. Ahí viene la segunda situación de Lesiana. Dice, ¿qué es lo interesante de Foucault acá? Lo interesante de Foucault acá es la sutileza con la cual nos ha invitado a pensar esto que hay acá en el medio. En principio es la categoría afecto, pero hacernos cargo de que la categoría afecto, y de lo que estoy hablando es de algo muy básico, el amor, la capacidad de traccionar a otros en su capacidad de variar, no siempre produce cosas maravillosas. Y entonces ver que a partir de esta modalidad afectiva de la relación, lo que se abre es todo un arco que incluye cosas como la dependencia, la domesticación, la subordinación, la sumisión del otro. Y Foucault generando un conjunto de categorías que nos permite pensar esa gradación del afecto entre los heterogéneos. Digo, bueno, ¿se acabó acá? No. ¿Por qué? Porque si se hubiera acabado acá, Foucault lo que sería es un esteticista en el peor de los sentidos de la palabra. O sea, no un teórico de la sensibilidad, sino un teórico de las formas de lo bello. Sería una persona que nos diría, en los dispositivos en los cuales las relaciones adoptan esta forma, el dispositivo no anda y anda mal. ¿Qué quiero decir? En un dispositivo donde una relación adopta la forma de una sumisión, el dispositivo es malo y hay que destruirlo. No nos permitiría pensar más que moralmente la forma de nuestros afectos. O sea, ¿qué quiero decir? Como si hubiera formas universales de la afección. Digo, si yo me someto a alguien, eso está mal. Lo que está bien es no someterme. Cuando yo en verdad veo que a veces en agenciamientos, en dispositivos, la sumisión genera cosas buenas. Entonces, llevar el problema del análisis de los afectos en las relaciones a un terreno transmoral. Digo, pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, si nosotros no vamos más allá de un terreno transmoral, no podemos salir de las coordenadas del encuadre. ¿Por qué? Porque justamente evaluar moralmente los vínculos lo que implica es creer que hay una serie de formas preexistentes en las cuales nos tenemos que relacionar. ¿Dónde están esas formas preexistentes? Por fuera del lugar donde existimos, que son los dispositivos. Entonces digo, si estoy en esa modalidad, el encuadre es imperiosamente necesario, porque no tengo punto de referencia para realizar la evaluación. Y bueno, salgo de este lugar, ¿qué es lo que tengo que abrir? Esta otra posibilidad de generar otra manera de evaluar el proceso. Tercer elemento entonces, digo, hay una serie de partes que tienen entre sí una relación de heterogeneidad, hay una relación entre esas partes que está modalizada bajo la forma de un afecto, que tiene grados. Bien, ¿dónde está el tema de la evaluación? En la relación entre las partes pasa algo. El dispositivo funciona productivamente. Hay elementos, los elementos se relacionan, pero al relacionarse generan más cosas que las que hay. Ese generar más cosas, ese paso, es lo que en Deleuze aparece asociado a la categoría de devenir. Pero la gente se encuentra, al encontrarse construye determinadas modalidades de afección. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en esas modalidades de afección esa gente construye otra cosa con respecto de las modalidades de afección que tienen y de lo que ellos mismos son. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que va a hacer aparecer? Un tercer registro como muy importante en el análisis del dispositivo. ¿Qué es lo importante de los dispositivos? Los efectos productivos de los dispositivos. Porque son los efectos productivos los que permiten evaluar inmanentemente el modo de las relaciones y los elementos. Entonces digo, a mí me parecía que dentro de la
la circulación de la noción de dispositivo, hay un primer elemento muy importante que marca Graciela, que es, bueno, acá hay una distinción privilegiada que vale la pena volver a pensar. ¿Cuál es la distinción privilegiada? La distinción encuadre-dispositivo. O sea, si hay que pensar el dispositivo, lo estamos pensando en un contexto en el cual la categoría que está dando vueltas para acá es el encuadre. No estamos pensando en la nada. Sobre eso, ¿qué es lo que descubrimos? Descubrimos que hay un problema con el uso que hacemos del término dispositivo. ¿Cuál es el problema que tenemos? El uso que hacemos oscila entre un encuentro, ¿sí?, en el cual parece que todo puede pasar, y una organización, ¿sí?, la noción de dispositivo jugando en el doble registro, en el marco de la cual parece que ya está todo dado. Bien, oscilando en ese lugar, aparece, me parece, este problema. ¿Qué problema? ¿Cómo desambiguar en el dispositivo los momentos en los cuales el dispositivo refuerza más un funcionamiento de relaciones de poder que otra cosa? Mi pequeña colaboración era la siguiente. Para poder construir esta desambiguación, ¿qué quiere decir desambiguar? Desambiguar es esto, digo, el dispositivo puede funcionar como un productor de normalización o un productor de subjetivación. Bien, ¿cómo sabemos que está funcionando en un sentido y no en el otro? Es más, cuando nos damos cuenta que el dispositivo produce las dos cosas a la vez, ¿cómo saber cuándo bancarse una normalización porque la subjetivación que libera está buena? Desambiguar esto, desambiguar la relación. Che, ¿este dispositivo qué es? Es una relación de afección lo que tiene en el medio. Claro, pero ¿qué afección? ¿Cómo que afección? Claro, ¿qué está produciendo? ¿Está produciendo más normalización o está produciendo más otra cosa? ¿Cómo darme cuenta de eso? Tengo que ir a una forma externa para evaluar lo que produce. Cuando voy a una forma externa, salí del análisis inmanente del dispositivo. Lo que empiezo a decir es cosas como ser libre es tener estos rasgos. ¿Sí? Identifico lo bueno con una forma, no con un proceso. Ahora, si yo me cuelgo con el proceso y pierdo la forma, parece que pierdo el criterio de evaluación del proceso. Te digo, ¿cómo construir una desambiguación inmanente al proceso? Me parece que ahí el tema es reforzar la presencia de este tercer elemento. A ver, acá hay partes, hay relaciones, hay efectos. O sea, lo que permite realizar una evaluación inmanente del dispositivo es atender a la articulación entre los tres elementos. No solamente a la articulación entre las partes y la relación. ¿Sí? El problema no es cómo nos relacionamos, el problema no es tampoco qué elementos están, el problema es qué elementos hay, cómo se relacionan y qué producen en la relación. Efectos, no afectos. Efectos, dije. Digo, las partes, la heterogeneidad. La relación, el afecto. Los efectos, ¿qué? El devenir. ¿Qué libera esta disposición? Porque del análisis de lo que libera, lo que aparece es la posibilidad de este doble movimiento, que está también marcado en lo que marcaba Graciela. Dice, el dispositivo integra la variabilidad. El encuadre no, ¿eh? El encuadre piensa cosas que varían como si él nunca variara. El encuadre piensa cosas que varían como si él nunca fuera a desaparecer. Es un no proceso. Digo, yo te permito evaluar todo lo que cambia. ¿En tanto de cuánto no cambio yo? Entonces uno dice, bueno, integrémosles al encuadre la variabilidad. Cuando uno le integra al encuadre la variabilidad, el encuadre estalla. Porque dice, yo para evaluar no tengo que variar. Si yo varío, no evalúo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me parece que aparece en la noción de dispositivo? Lo que aparece en la noción de dispositivo es esta posibilidad de evaluar variablemente algo que varía. Y uno dice, ¿qué efecto tiene eso? Eso es un retiro de catexis infernal en el ámbito de las categorías que yo utilizo para pensar. ¿Por qué? Porque lo que yo acabo de decir es que un dispositivo es finito y vale porque es finito. Lo que acabo de decir es que una manera de organizar un proceso entre humanos con vistas a producir algo tiene sentido porque se termina. ¿Qué es lo que acabo de decir? Digo, ¿qué es una buena relación? Una buena relación es una relación que sabe que va a morir y que puede significar eso como algo valioso, que puede decir de sí, está bien que yo acabe en algún momento. Digo, esa me parece que es la contribución que Deleuze hace a una lectura del dispositivo en Foucault.
Digo, che, ¿qué es lo que ve de interesante Foucault acá? Foucault lo que construye es una manera de distinguir dispositivos sociales. ¿Cuál es esa manera? ¿Este dispositivo cómo funciona? Porque cree que va a funcionar para siempre. Es un mal dispositivo. Es un mal dispositivo. O sea, un dispositivo que cree que siempre va a andar, ¿sí? Y que el problema es acomodarse a categorías externas, funciona mal. Puede andar en algún momento, pero si anda es a pesar suyo. Entonces era más o menos esa situación, a ver si este elemento estaba o no circulando en la problematización clínica, que es lo que trae Graciela, de la cuestión de la tensión entre el encuadre y el dispositivo. Pero iba por acá. En la lectura, ¿qué sería la otra cosa más allá de la relación de poder? Un momento. El pensamiento. El pensar como algo que se corre de lo instituido. El pensar como una modalidad en la cual el afecto es creador y no normalizador. Pero una creación que altera el propio dispositivo. Una creación que tiene como, justamente, el hecho de ser creación, lo que Marx señala es el agotamiento del dispositivo. Pero el pensamiento no hay poder. Bueno, ese es justamente el problema. Si yo no logro construir una desambiguación en el dispositivo, pensar es ejercer el poder. Pensar es imponer formas, decir qué es lo correcto, identificar, digo, qué es lo que puede hacer posible que el ejercicio del pensamiento no pase, no tengo ningún problema con la identidad, pero digo, no pase por una práctica de la identificación, no pase por una práctica de la normalización, no pase por una práctica del sometimiento. Es la posibilidad de remitirlo al afecto y en el afecto construir una diferencia con el poder. Si yo no puedo en el hay tesis que son muy violentas en lo que está haciendo Deleuze con Foucault acá. La tesis más violenta de todas está remitiendo el pensamiento a la sensibilidad. Esto para una cultura sí, es de lo peor que uno puede decir. Lo peor que uno puede decir, ¿qué está diciendo? Pensar es sentir. O sea, sentir, ser afectado, y ahí viene el pensamiento por un lado, la relación de poder por el otro. Pero me parece que está, bueno, en Foucault hay un intento por construir este problema. La noción de dispositivo funciona porque nos permite desambiguar inmanentemente un proceso. Funciona por eso. Si no, no sé, yo, nada más. Sí. Preguntas, comentarios, aportes. Espera un poquitito, ponele el micrófono para que salga la grabación. ¿Sí? Cuando vos decís desambiguar, podríamos decir también descomponer, por ejemplo, normalizar como versus subjetivar. ¿No podría ser descomponer, o sea, sacar la oposición más que desambiguar? ¿Podría ser eso? Por eso es... Claro, ahí está... Yo entendí, no sé si entendí bien o mal, que el dispositivo justamente no sería como puntos excluyentes esas relaciones. ¿Querés que circule? Sí. No, digo, cosita. Sí, justamente, el correcto funcionamiento del dispositivo supone no pensar al poder como lo contrario de la subjetivación, sino pensar al poder como un grado de la subjetivación. No hay entre poder y subjetivación una diferencia de naturaleza, lo que hay es una diferencia de grado. ¿A qué llamamos normalización? A un cierto grado de subjetivación. ¿Sí? No, perfecto, digo, entonces es restituir a una oposición el carácter de diferencia que le ha sido borrado. Porque justamente ese carácter de diferencia que le ha sido borrado es lo que permite pensar la normalización o la subjetivación como efecto de la disposición. No es que tuvimos la mala suerte de ser normalizados y ahora hay que tratar de hacer otra cosa. Es que hubo una disposición en la cual se expresó más en este grado que en este otro. Pero justamente, como esto es una cuestión de grado, el dispositivo funciona como el lugar donde yo puedo afectar el grado.
Está bueno. Sí, estaba escuchando atentamente, ¿no? Y tengo la impresión que hoy es una oportunidad para revisar si este deslizamiento que hicimos los psicoanalistas, el cuadro del dispositivo, es posible o no es posible, ¿no? Entonces quería tirar una primera punta, porque cuando nosotros recibimos un paciente, lo que vemos es una disfunción, ¿no? Es una disfunción, algo que no... algo que no está, digamos, en la tarea, ¿no? Y entonces, eso siempre está referido a un elemento de normalidad. Con lo cual ya ahí tenemos el primer obstáculo para pensar, ¿no? Y lo que nosotros vamos a proponer como espacio para resolver esa normalidad, esa anormalidad, va a tener condiciones para un dispositivo o para simplemente en el cuadro, ¿no? En el cuadro que también puede dar lugar a una modificación, por supuesto, pero en el cuadro. Y este es un poco digamos, cuando en los años 90 nosotros hablábamos de la cubeta, tomábamos tomábamos la cubeta de la Planche como un espacio donde se suspendía absolutamente todas las influencias externas, ¿no? Para poder pensar para poder trabajar dentro de un registro, digamos, que pudiera dar acceso al inconsciente. Después de eso, se fue... No se cuestionó más, quedó ahí, quedó como perdido, ¿no? Me parece. Y empezó a aparecer la palabra dispositivo, que no se entendía muy bien, pero que recién ahora estamos entendiendo bien qué quiere decir dispositivo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que era mejor. Y empezamos también a hacer cosas con ese encuadre, a no tenerlo, digamos, a volverlo más laxo. Pero siempre está el planteo, ¿no? De que hay una discusión y que hay otra manera. Creo que también estuvo cambiando la forma de entender el final, ¿no? Creo que hay más posibilidad de entender que el paciente no debe adaptar una norma, sino a lo que puede, y eso le permite relanzar su propia vitalidad. Pero yo quería estar planteado esto, ¿no? Me parece que es el punto interesante para hoy. Como mencionaste lo que el paciente puede, junto un poquito con esto del poder, pensando si el poder es malo, obviamente no, acabas de decir lo que el poder puede, pero sí mencionaste esta cuestión de la finitud. Y eso me parece, te pregunto, ¿es una cuestión de grado? ¿O la finitud es una operatoria allí en una herencia que si está operando los efectos son, si no opera, ¿qué pasa allí? Yo quería pedir otra cosa, así que si quiere contestarle a la pregunta, que es muy directa, digo porque creo que referir a algo de la intervención de Graciela. Digo, pero la finitud es muy puntual. Sí, hay una zona complicada con el tema de la finitud, que es el vínculo que tiene la finitud con lo negativo. Que tiene la finitud con lo negativo. Sí, parece que hay toda una línea, lo negativo. Digo, para pensar la finitud hay que tener una manera de ejercer el pensamiento donde el no juega un lugar muy importante. Esto, obviamente, en el lugar donde nos metimos, no pasa. Entonces uno podría decir que hace la noción de finitud dando vueltas acá. Para mí la finitud es la marca para pensar la modalidad bajo la cual existe el cambio, la variación, la diferencia. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos permite llegar muy rápidamente, sin pasar por la negación o haciendo un uso medio raro de la negación, a tres afirmaciones muy básicas. ¿Qué es lo finito? Lo que no está siempre, lo que no está en todo lugar y lo que no es cualquier cosa.
estamos haciendo un uso del negativo, en el cual lo loco es que una negación ejercida por el pensamiento lo que hace es construir un existente finito que no le debe nada a nadie, que no tiene ninguna carencia ni ninguna falta en su interior. Digo, cuando yo me refería a la cuestión de la finitud, lo que me refería era a esa operación. Digo, ¿qué es una relación finita? Una relación que se caracteriza a sí misma por su variabilidad. ¿Qué quiere decir? No está siempre, no está en cualquier lado, y no es cualquier relación. O sea, lo que estaría haciendo acá en la categoría de finitud es tratando de proteger y de salvaguardar el máximo de singularidad para cada uno de los elementos con los que trabajamos. ¿Sí? Digo, no es que una relación finita es una relación que sabe que le falta alguna cosa. Es una relación que sabe que no es ninguna otra relación. Que es ella, su manera de variar, y se acabó. Pero ahí hay una operación medio rara que implica modificar y alterar profundamente la manera en la que funcionan los límites, lo que se entiende por determinación, la manera en la que se piensa lo vincular y lo que pega las cosas entre sí. Pero digo, esa es la operación. No es un finito en el sentido de el que no está, el que no tiene todo, el que está limitado y recortado. No, es el que no es todo, no está en cualquier lugar y no es cualquier cosa. O sea, el máximo de diferencia y de variación como principio de identificación de algo. Yo quería decir una cosa en relación a la finitud. A ver. Concretamente. ¿El micrófono? Que me parece que es un momento clave para pensar fin y finalidad de análisis, como está planteado, justamente porque, digamos, todo el análisis de la ISPA, con todo su desarrollo y trabajo estricto sobre el encuadre, llevaba inexorablemente al fin del análisis como identificación con el analista, es decir, los criterios de salud, de poder, digamos, que el analista transmitía inexorablemente sesión tras sesión en análisis interminable larguísimo. Lo contrapuesto de esto es precisamente que el análisis tiene que terminar, el analista tiene que ser deshecho, digamos, y en todo caso está puesto en un saber hacer, en una obra que el analizante pueda realizar en su singularidad, que es totalmente diferente y que creo que tiene que ver con este concepto de dispositivo novedad, ¿no? Quería aportar esto como un punto de cabeza, ¿no? Con respecto a la finitud, solamente una cosa. Dijiste donde no hay falla, no hay falta y no es lo no todo. ¿Sí? Digo porque son significantes que en nuestra formación son muy importantes y son polémicas con el. Entonces lo planteo para que quede resaltado. Yo quería plantear con respecto a la explicación. Me parece que cuando se plantea la cuestión de explicación, y en el texto de María Cristina Rojas creo que también está tomada una acepción de la implicación que recorta y reduce. Recorta y reduce al mundo de lo sensible por una persona, que sería el analista, o que se ve afectado por otra persona, diríamos cuerpo a cuerpo, afección, podría ser una lectura, pero el término implicación nace en el análisis institucional como un modo de poder analizar aquellas cosas que nos constituyen, que tienen que ver con instituciones, no con afectos ni afecciones del cuerpo del otro, ni la problemática del otro sobre mi propia historia, ni nada por el estilo. Y muchas veces, la vez pasada leí un parcial justo de alguien, y me parece que nosotros vamos deslizando la cuestión de implicación, perdiéndola de su fuerza. Implicación es implicación institucional. Si no le ponemos institucional, seguimos negando la institución. Y es una de las cosas más letales para el dispositivo analítico, porque de esa manera siempre vamos a tener una exterioridad con la que tenemos una relación, o con la que tenemos una negación de que existe el dinero, las relaciones sociales, la explotación, lo que pasa en el mundo, digamos, porque nos quedamos reducidos. Si creemos que la implicación es eso que nos pasa con el otro,
estamos reduciendo. Eso sería la contratransferencia. Eso en todo caso tiene más que ver con lo que fue conceptualizado a veces como contratransferencia o, digamos, en términos filosóficos, sí, como afecciones de cuerpos, etc. Pero no me parece, y creo que nosotros tendemos mucho a hacer una equivalencia, quizás nos quedamos con la definición de Nuró, pero Nuró tiene un libro que se llama El estado del inconsciente. Y si un tipo escribió el inconsciente es el estado, no podemos pensar jamás que está hablando de eso cuando habla de implicación. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para no deslizar tan rápido. Lo mismo con el dispositivo. Me parece que toda la exposición de Fernando ayuda a poder ver cómo un concepto tiene una riqueza siempre que es leído de nuevo por otro, sobre todo otro gran pensador como Deleuze, y nos devuelve a los que nos habíamos apropiado de la noción de dispositivo de Foucault también una nueva riqueza porque nos hace ver una dimensión. Yo en lo personal usé el dispositivo de Foucault desde que lo leí en la polémica con Miller, porque es una polémica con Miller, en una discusión en la cual Foucault le dice, no, episteme no, y le dice, yo pienso el dispositivo de Lacan. Miren qué interesante, polémica con Miller, que era episteme, entonces, porque está hablando de lo discursivo, y Foucault le está queriendo decir, hay práctica de otro orden, y esto constituye el dispositivo. Ahí formula por primera vez eso que tanto usó antes. Pero yo lo usé durante mucho tiempo en mis escritos y en mis prácticas con una exterioridad que venía más de una idea un tanto materialista, medio rudimentaria, personal de mi formación. Y creo que fue un error serio. Hoy le damos con vergüenza muchas veces los artículos escritos y le decimos, pero ¿qué decíamos acá? Porque leyendo lo que Deleuze hace con Foucault, quiero decir porque si no, parece que la noción no va mutando de acuerdo a las lecturas que va teniendo. Foucault dice una cosa en un año y dice otra cosa más adelante, y escribe otra cosa en sus seminarios últimos, y Deleuze también hace otra cosa cuando lo lee. Pero le devuelve una potencia a una noción que creo que nos sirve mucho para pensar nuestras prácticas. Ahí estoy segura. Pero si nos animamos a pensar que dentro del dispositivo está la institución, todas las instituciones que nos habitan y constituyen ese dispositivo, aunque nosotros no lo veamos presente ni en lo que dice a veces el analizando o paciente o señor cliente que estamos delante nuestro o nosotros. Me parece que también me importaría resaltar para volver a valorar la noción de institución que suele ser impensable para nosotros. A ver, dos o tres cositas. Una, quería retomar algo que dijo Graciela, y yo no sé si disfunción es una palabra que me gusta, digamos, no, pero no, te lo digo porque me parece que, porque la idea de disfunción lleva a lo de normalidad. Ahora, si uno piensa en sufrimiento, no va a normalidad necesariamente, porque no va al universal, digamos, como la disfunción, ¿no? Me parece, digo, como para señalarlo como problema. Ahora, yo tenía la impresión que nosotros en general hacemos como un rápido deslizamiento. Por ejemplo, sacamos encuadre y ponemos dispositivo. Entonces decimos, por ejemplo, el dispositivo de pareja, ¿no? Que es un modo que tenemos, o de grupo, un modo que tenemos de referirnos y que a mi gusto claramente es erróneo y empobrecedor. O sea, a mí me gusta más pensar en términos de que el dispositivo es el psicoanalítico, con todo eso que tiene, parte de lo que decía Raquel, ¿no? Yo cuando leía las definiciones de Foucault y de Deleuze, pensaba cuando decía, por ejemplo, instalaciones arquitectónicas, ¿no? Sí, hay divanes, hay sillones, hay escenarios, y que en realidad lo que nosotros solemos llamar dispositivos son más las herramientas del dispositivo. Entonces, si nosotros podemos pensar que tenemos múltiples herramientas, ¿no? Entonces, me parece que ahí la cuestión del encuadre cae. Y en ese sentido, retomo algo de lo que decía Graciela. Yo estuve viendo bastante esta cuestión para lo que va a ser mi exposición dentro de 2 semanas, de paso hago la venta, justamente porque a mí me parece que la tensión entre encuadre y dispositivo llevó a la ruptura más importante de la historia del psicoanálisis. No es cualquier cosa. O sea, Lacan es el único expulsado en la historia del psicoanálisis.
y la expulsión tiene que ver con, digamos, lo que se consideraba ruptura del encuadre, ¿no? Es decir, lo que abre una brecha enorme que después se intenta superar, vanamente me parece, pero, digamos, dispositivo al psicoanálisis es llevado más que nada desde el lacanismo, ¿no? Es decir, las ideas de Foucault, de Deleuze, hay algunas actas con registros de conversaciones entre Lacan y Deleuze, que son bastante interesantes, y me parece que lo del dispositivo aparece más desde la ruptura de Lacan con la IPA. Digo esto porque a mí me parece, sí, la idea de jubilación, yo no estoy de acuerdo, a pesar de eso. Yo creo que hay cosas de las que hay que directamente desprenderse, que es más fuerte que jubilarlas, ¿no? No sé, pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar, algunos hablaban de instinto y otros hablaban de pulsión, ¿no? Y la verdad es que la idea de instinto prácticamente desapareció del mapa. Es más fuerte que se jubile, porque si seguimos hablando de instinto, tenemos un lastre que nos impide avanzar. Entonces me parece que en ese sentido hay cosas de las que a mí me parece que hay que aceptar desprenderse. Cuando yo leí el trabajo de Graciela, me empezó a tener como una sensación, ¿no? No me gustaba esta cosa de poner al encuadre como lo negativo y el dispositivo como lo positivo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tendríamos que estar bien alertas a estos forzamientos por los cuales, para que se instale un término, hay que destronar al otro, ¿no? Pero me parece que esto es un movimiento que hacemos mucho. Por ejemplo, muchas de las adjetivos que Graciela le pone a encuadre y los que le pone a dispositivo son absolutamente intercambiables, o para decirlo de otra forma, todo dispositivo tiene momentos de encuadre. Por ejemplo, nosotros, me parece que repetimos un poco lo que decía Raquel, que algo así como que cuando aparece implicación desaparecen muchas cosas. Desaparece transferencia, desaparece campo transferencial, como si un nuevo término, una nueva concepción barriera, en ese sentido, diciendo totalmente con Daniel, yo no mataría a nadie, porque me gustaría pensarlo más que dispositivo surge en el campo psicoanalítico porque hubo encuadres, algo así como, si hay un pensar de la diferencia, el encuadre es el dispositivo, es la diferencia en relación al encuadre. No es que hay una definición identitaria, dispositivo es esto, no hay en sí del dispositivo, no hay en sí del encuadre, son corrimientos diferenciales, pero que si uno pensamos en el entre, básicamente, que no son las identidades las que llegan, sino que esta identidad se ha ido diferenciando, que es una frontera que estableció que haya Bolivia y que haya Argentina, pero no hay un en sí de Bolivia, ¿no? Es una zona de demarcación. Entonces, en ese sentido, yo, escuchando algunas cosas acá, pero también viendo algunos pruebas, algunas monografías de los alumnos, me parece que tenemos que alertarnos a cierta creencia de que hacer de lo que no es lo actual lo otro peyorizado, ¿no? Por ejemplo, recién Rubén, por todo lo que yo lo quiero, pero tuvo una definición de en la IPA la finalidad del análisis era la identificación con el analista. Yo trabajé con gente de la IPA, me analicé con gente de la IPA, muy lejos de que fuera la finalidad, ¿no? De que la identificación con el analista. Entonces, que en aras de positivizar una cosa, empobrecemos la otra. Una cosa un poquitito más dirigida a vos, Fernando, a ver si yo entendí bien.
toda situación de dispositivo tendría que incluir algunos aspectos en encuadre, está mal dicho esto, ¿no? Para que uno pueda justamente visualizar inmanentemente si hay diferencias. Es decir, todos los autores que vos mencionaste y que Graciela mencionó incluyen en el dispositivo reglas, ordenamientos, formas de gobernabilidad, lo que decía Hegel, ¿no? Si esta zona en la que hay que disponer una cosa, un dispositivo, para que ciertas cosas ocurran, no tiene que ver, y en ese sentido reivindico mucho lo procesal, lo de encuadre dentro del dispositivo. No sé si me explico, ¿no? No lo quiero ni jubilar, por otro lado, jubilar, no es una mala palabra porque los jubilados siguen viviendo y a veces se empiezan a producir mejor que antes. Yo ni lo jubilaría. Lo curioso es que Graciela incluye un texto en inglés tan lindo que se llama Retire Nothing. No retiremos nada. Tomemos las otras cosas, tomemos los errores, porque los errores nos permiten trabajar en otro lado. Yo digo, tomemos el proceso, porque todo el tiempo estamos hablando del proceso, por eso todavía la atención en cuadro de proceso puede hacer del dispositivo algo que está más allá del encuadre, me sale de la palabra proceso, ¿no? Bueno, esto es un poco la cosa que muchas cosas no me inquietan. Sí, déjame a mí me parece que escuchándolo a Fernando, el tema este del encuadre, me parece que es cómo se piensa el encuadre. Me parece que cuando se pensaba el encuadre, como que bueno, una vez que estaba armado el setting y los horarios y las reglas, y eso iba a ser, estoy exagerando, ¿no? Eso iba a ser, psicoanálisis es el problema. Ahí está con problemas, encuadre, con esto que decía Fernando de... Claro. Entonces empieza a aparecer cómo se puede variar. Para variarlo se empieza a trasladar la idea a dispositivo. Ahora, es interesante porque tiene alguna conexión, me parece, con lo que decía Raquel de implicación. Hay algunas cuestiones del encuadre que nos implican, por ejemplo, cómo nos encontramos con el paciente si no ponemos un horario, qué hacemos, no cobramos, no arreglamos honorarios, no sé, hay algunas cuestiones que implican por la cultura, la sociedad, no sé, donde vivimos nos implican por igual, las instituciones, ¿no? O sea que eso no puede quedar por fuera tampoco. Y una cosa más, por ahí, para aclararme yo también, la cuestión de la implicación, no sé si es siempre, para mí es diferente de contratransferencia. Me parece que contratransferencia es lo que puede provocar en el analista exclusivamente lo que viene del paciente, como repetición desde el paciente, ¿no? No es como la noción, sí. Bueno, vos querías decir algo. Yo quisiera tener un efecto normalizador sobre algo que me parece que pasa. A mí me parece que la interesante contribución del trabajo de Graciela fue construir bajo la forma de la atención, no de la opción, el problema de las relaciones entre encuadre y dispositivo y recorrer el arco de esa atención. Si da la impresión de que tomó posición, mi lectura del texto no me trajo esa experiencia. Tal vez el que tomó posición fui yo. ¿Se entiende? Digo, yo no vi en la construcción de Graciela un privilegio del dispositivo por sobre el encuadre. Lo que vi es sí el desarrollo de todo el arco de la atención y más aún vi sobre el final del trabajo un planteo que pone en problema el recurso a la noción de dispositivo, no al encuadre. Entonces, esto me parece que es muy importante para ver
lo valioso del laburo, que es construir bien una discusión. ¿Entendés? Marcar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tomar posición por acá. No, se acabó la discusión. Es decir, bueno, mire, están estos dos, sobre esta situación, esto es tenso, acá hay una oscilación, y esto que nosotros creemos que está genial, tiene este problema, que es el problema que construye sobre el final alrededor de la noción de dispositivo, que es esta oscilación justamente entre organización y encuentro. Digo, ¿qué es hacer clínica psicoanalítica? ¿Cruzarlo con los demás y tener sensaciones? Y no. O sea, entonces la noción de encuentro, el dispositivo pensado como encuentro, por más que sea muy lindo, no puede servirnos para organizar nuestra propia práctica, pues no aporta nada. Yo sobre eso lo que hice fue tratar de recuperar una serie de intuiciones y forzar la emergencia de otro problema, que es lo que me parece que está a la base de tomar una decisión por una manera o por la otra. Lo digo de otra forma. Si uno no tiene el problema de tener que tomar decisiones en un contexto donde no hay puntos de referencia, la categoría de dispositivo no es necesaria. No es necesaria. La categoría de dispositivo es necesaria porque uno se encuentra frente a una situación en la cual hay que evaluar un resultado sin tener un punto de referencia externo. Entonces, ¿hay necesidad de recurrir a la categoría de dispositivo para pensar qué es un delito en nuestra sociedad? No. Hay que hacernos cargo de que estamos inmersos en un andamiaje institucional que hace ver determinadas prácticas como delictivas y otras como no. Entonces, digo, ¿ahí yo necesito la noción de dispositivo? No, lo que necesito es conocer cuáles son las formas correctas que conducen el juicio sobre los productos de la acción humana. Las formas correctas están expresadas en el Código Penal. Digo, la noción de dispositivo es interesante para otras cosas. O sea, es interesante para una situación en la cual, y ahí hago este desplazamiento justamente que a mí sí me interesó, pasar de la noción de disfunción a la noción de padecimiento. Porque el padecimiento es una cosa que es muy difícil evaluar recurriendo a formas de lo correcto. La noción de disfunción no. La no disfunción está claro. Digo, ¿puede correr? No. Bueno, es un discapacitado. ¿Y por qué? Y mirá las piernas. Digo, no, pero las piernas se pueden usar para un montón de cosas. Claro, pero no las puede usar para caminar. Entonces digo, a él lo vamos a considerar disfuncional con respecto a nuestras escaleras. Después vemos qué hacemos. Pero ahí, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que tengo es un problema que se resuelve y solo se puede resolver en términos de forma. Yo no creo que el problema del padecimiento se pueda resolver solamente recurriendo a formas. Porque la materia problemática con la que estamos laburando no tiene esas características. Es mi vinculación con el problema del padecimiento, que no es la vinculación de un especialista. Es la vinculación de alguien, como mucho, a veces ha padecido. Llegó hasta ahí. Pero ahí me parece que las formas no se presentan como un buen recurso. Estoy diciendo formas. Las formas no se presentan como un buen recurso para realizar un diagnóstico, un análisis, construir una selección. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Y salimos de la noción de forma, ¿a dónde vamos? Aparece la noción de relación. Y bueno, la noción de relación también tiene problemas. Entonces, en ese lugar me parece que está el esfuerzo por construir la noción de dispositivo. O sea, digo, justamente para marcar la necesidad de elaborar un conjunto de herramientas cognitivas, intelectuales, lógicas, diferentes, para procesar un problema que desborda una categoría que para nosotros fue fundamental, que es la forma. Digo, che, ¿cuándo actúo bien? Cuando haces de esta manera. Bueno, y cuando estoy actuando en un lugar donde no hay una manera, ¿qué hago? Entonces, digo, estas dos pequeñas precisiones. La persona que tensó la situación de que en el encuadre hay algo que no funciona, fui yo. O sea, y la tensó en este contexto, en el contexto de decir, si el encuadre funciona, construye criterios recurriendo a formas, sí, hay situaciones que son inherentes a la vida contemporánea que no puede evaluar. Que no puede evaluar. Las otras sí, pero las situaciones de la fluidez de la vida contemporánea no las puede evaluar. Porque para poder hacer una selección en ese lugar, necesito ir a algo más que una forma. Porque la forma que hace, bien, me deja fuera la fluidez, bien me la trata de meter adentro y me la contiene. Y yo el problema que estoy teniendo es decir, che, ¿esto fluye bien o mal? Y bueno, meterlo adentro, sacarlo afuera. Entonces, esa era la precisión que quería hacer. Marta.
No, está. Bueno, Alejandra. Perdona. Me perdonas, porque yo te llevé a esto. Sí. No, yo te llevé. Lo que me ayuda a avanzar, porque por un lado tengo algo que preguntarte de tu exposición, que no sé cuál es exactamente lo común, cuando vos decís las partes no tienen nada de común, no entiendo. Por otro lado, en realidad no me refiero para discutir con nadie, o sea que no estoy diciendo con alguien, pero yo no sé si el instinto está ya perdido para siempre. Me parece que hay algo ahí. Esto pasa por no querer jubilar a la gente. Para pensar, ¿no? Me parece que hay como una vuelta a aquello que lo dimos perdido para siempre. Por otro lado, también con relación al encuadre, no sé si alguien me dirá que eso es o no encuadre, pero a mí me parece que hay un artificio que uno va armando, que para mí, a mí lo que me cambió es que yo lo voy armando con los pacientes, pero voy armando. ¿Qué quiero decir eso? Si viene, si no viene, si paga, si me avisa, si me deja mensajito en el celular. Montones de las miles cotidianas de las cuales yo también soy parte, entonces no pude el paro, qué sé yo. Todo eso amerita ir. Lo que pasa, a mí me parece que lo que a mí me pasa es que lo intento hacer dentro de lo que voy pudiendo y malicia. Aunque los fallidos, digamos, cuando los fallidos los pongo a trabajar. Que antes no me cabía duda que tenía que pagar el paciente por su fallido. Ahora tengo una idea, no tampoco me parece que lo tengo que pagar yo, sino que lo tenemos que pagar antes, trabajándolo, digamos, ¿no? Quiero decir, yo en ese sentido no creo que cuando yo empecé a trabajar hace un montón de años, que no les voy a decir, el encuadre era algo que ya estaba. Incluso los supervisores decían cómo uno tiene que decir, no al paciente. Yo creo que eso, por lo menos para mí, está totalmente perdido, no existe eso, ¿no? Lo cual es todo un desafío, ir armando todo el tiempo. No, estaba pensando lo siguiente. El año pasado estuve trabajando un texto de una maestra de la IPA, que diríamos alguien del borde interno, pero más bien hacia afuera, se llamaba Campalans, donde él luchó, Campalans, ¿sí? Que citándolo a él, o lo que pienso ahora a partir de lo que estamos hablando hoy, yo diría que el psicoanálisis es una tensión que se generó muy fuerte y que lo atravesó a Freud. Por ejemplo, cuando Freud le da consejos para el médico en cuanto al inicio del tratamiento, él dice que a él le viene bien acostar al paciente en el diván, porque a él le pasa eso, y no lo plantea como regla universal. Si los médicos pueden analizar, él dice que el psicoanálisis no es una profesión. Sin embargo, él se siente impotente porque se arma algo, yo diría, manejado por los americanos, que se llama IPA, que normatiza los 50 minutos del análisis didáctico, la supervisión como tipo de las 4 veces por semana, y es un artificio. Yo creo que eso es un dispositivo definito, pero yo diría, un poco pensando a partir de lo que trae el dispositivo en donde predomina el poder. Y creo que debe haber analistas dentro de la IPA, contestándole a Roberto, que siguen más la línea de lo que dijo el maestro, o sea, no de hacer lo que la norma dice, sino de hacer psicoanálisis. Ahí hay una cuestión compleja, digamos. Pero es cierto que pesa mucho en ese punto una normativización, diríamos, que viene en trascendencia, que viene desde afuera y diría que el encuadre, no se dijo hasta ahora, pero me parece que el encuadre viene de una época de coqueteo o de cierta sumisión
o también una transferencia que tenía Freud hacia los ideales científicos de exactitud. Entonces la ilusión de el experimento, las variables y las constantes era una realidad en la que estábamos sumergidos todos, digamos, y eso ahora empieza a entrar digamos, a discutir o a dialogar con otros epistemologías, ¿no? Eso es otra cuestión. Ahora, cuando se decía, esto es una cosa que le digo, pienso desde el sentimiento, ¿no? Cuando se dice que dispositivos son las instalaciones arquitectónicas, el carro de la esquina, esto, aquello, siempre que se dice eso, a mí me falta el para quién. Es una descripción del mapa de la ciudad, dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces ahí me acordé de algo que trabajábamos con Nacho, cuando salíamos del estructuralismo, en donde se discutía el tema de la silla vacía, ¿no? La estructura, si la tuviera de 5 personas, había que poner 5 sillas, con el grupo había que poner el efecto de la silla vacía, porque estaba preestablecido lo que debía suceder, ¿no? Y a mí me parece, hoy se me viene como productiva la idea de deber. Es decir, cuando uno se encuentra y empiezan a hablar, los que están ahí presentes, empieza a aparecer, yo tengo una tía que tiene una prima, y entonces empieza yo creo que ahí empieza la idea de que se empiezan a disponer, digamos, las cuestiones que se van a trabajar ahí. En vez de que el tema de la finitud también es si lo pensamos en inmanencia, es algo que va definiendo, no es algo que uno pueda de entrada decir, de esto vamos a hablar, o hasta aquí, o hasta aquí, eso no puede ser grande, es compartir de conocimiento. Y la otra cosa que me parece que como antes que yo le sigo con la pregunta, creo que sigo a Alejandra con la pregunta, porque los ejemplos son estereotipos, y los regalos es uno, pero hay algo que se llama la relación, ¿no? Y vos lo pusiste ahí, bueno, el amor podría ser. Entonces, el amor es un común, o la relación no es un común, ¿no? ¿Por qué es tan común? ¿Por qué los mantienen juntos? Que no es, qué es lo que es, cómo es la heterogeneidad, sin embargo, se mantiene juntos, ¿no? Tenemos que ir cerrando porque acaba de ser la entrega de diplomas del IPCB, así que cortito para... Pero... No. Sigue toda la reunión de hoy, ¿no? Siguió bastante acerca de la vigencia del término del encuadre, ligado bastante a la idea de la institución, ¿no? Y me parece que tanto el encuadre como el dispositivo 2 tienen difíciles variaciones, porque aún en lo establecido hay expresiones. Hoy, por ejemplo, estamos en el tipo de grupos que estaban contando que las obras sociales, algunos pacientes que atienden grupos y notas, el paciente no tiene que pagar. O sea, no tiene que firmar, no tiene que pagar. La obra social no existió la atención. La institución establece esa regla, es decir, yo no fui, la atención no existió, no tengo que pagar. Y la institución tampoco paga. Entonces se establece una relación bastante diferente con nosotros dentro del grupo. Porque hay gente que puede darse el lujo de venir o no venir y no pagar, y nosotros sí, digamos. Entonces ahí se llama todo un lío dentro del grupo que está aplicado por un encuadre que mantiene la institución. Ese es un tema, ¿no? Ahora, respecto a las oposiciones, por ejemplo, entre poder y subjetivación, me parece que el problema no es la oposición, sino plantear los términos como términos plenos absolutos, y no como términos relativos. Creo que la realidad diría, bueno, si los términos son relativos, las oposiciones se van incluyendo, ¿no? Y me parece que sería una forma de suponer, ¿no? Y me parece que tenemos que salir de este esquema de que el encuadre murió. Me parece que el encuadre va a seguir funcionando con distintas características de dispositivos. Me parece que otra es una variante del dispositivo que produce el dispositivo. No me parece que eso es lo que recupera, que además compartir esa.
Daniel Cortito, Daniel Cortito, Contesta Fernando y cerramos. Simplemente quería decir que me parece que está muy bueno todo esto que estamos haciendo con dispositivos, pero también me parece que tendríamos que meternos a dilucidar un poco más qué decimos cuando decimos encuadre. Bien. Encuadre no es solo las articulaciones, es un concepto fuerte. Bueno, gracias. Graciela, podemos leer tu trabajo. Puedes mandarnos tu trabajo. Pero te explico. Hicimos un dispositivo para que nos permitió encuadrar. que vamos, en vez de grabar y desgrabar las reuniones, tenemos una nueva función que es la de cronista, el cronista de las reuniones. El cronista tiene mi trabajo, tendrá la grabación y de acá él va a hacer un trabajo. Norberto es hoy el cronista, Norberto va a quedar como una publicación, aparte puedo mandar el trabajo. Sí, no, pero les cuento que va a haber una publicación. No sé, la publicación, no sé si vamos a hacer una impresión o va a circular por la página, todavía no sé, pero cada reunión tiene, de la próxima creo que es Graciela. Sí. No sé cómo... sí, lo de la cultura y la heterogeneidad, eso está... me parece que hay una condición de elaboración de muchas de las cosas que yo estuve comentando hoy, que no es trascendental, en el sentido de no nos afecta a todos igual. Pero sí funciona como un punto de partida muy importante para toda una serie de categorías con las cuales yo trabajo. A mí lo que me interesaba era explicitar esa situación, porque me parece que es la situación que hace significativos que uno afronte tareas tan ridículas como tratar de decir que lo común es nada en común. Esa condición tiene que ver históricamente con la asunción del tipo de relación que tiene el pensamiento con el tiempo. El tiempo no es un objeto más para la actividad del pensar. La actividad del pensar, y sobre todo en el ámbito de la disciplina en la que yo me acostumbré a moverme, es un rasgo inherente, tiene al tiempo como un rasgo inherente. No es que yo pienso el tiempo, pensar es estar en un dinamismo temporal. Cuando uno asume eso dentro de la filosofía, que tiene 2600 años de construcción del relato de haber logrado acceder a las formas definitivas de la realidad, se da cuenta que hay algo que es fuerte que pasó ahí. ¿Qué es lo que pasó? No es que los conceptos caducan en la historia, es que nos hemos acostumbrado a creer que pensar es elaborar formas que duran. Entonces, en ese contexto, a mí me resuena cierto interés por plantear problemas de cómo pensar marcos de referencia en contextos donde hay una variabilidad y un cambio puro. Entonces, si uno cree que efectivamente hay categorías que tienen configuraciones estables, sea eso por un periodo histórico, por una determinada forma de socializar con los demás, o porque cree que esas categorías están en la eternidad, está perfecto. El tema es que no es el problema alrededor del cual se plantean estas cuestiones. Yo lo que estaba tratando de responder es una condición sociohistórica de la elaboración de la noción de dispositivo. ¿Cuál es la condición sociohistórica? Un conjunto de pensadores que asumen que el tiempo es inherente a las categorías de la filosofía y no un objeto de su reflexión. En el momento en el que asumen eso, ¿qué es lo que dicen? Si yo no empiezo a armar criterios, categorías y conceptos de otra manera, no estoy pensando. Pero es un problema que afecta a gente que toca determinado problema. ¿Sí? Si uno efectivamente confía en que hay categorías que son adecuadas más allá del transcurso del tiempo, lo único que se tiene que hacer cargo es lo siguiente: piensa que el pensar es una facultad y un ejercicio ajeno a la temporalidad, que está en otro lugar.
¿Se puede sostener? Claro que se puede sostener. O sea, ese es uno de los elementos constituyentes de la modalidad de pensamiento que desarrolla nuestra cultura. Es decir, cuando nosotros pensamos, no estamos en el tiempo, estamos en otro lugar. Por eso armamos categorías que tienen criterios de validez independientes de la localización, el emplazamiento y por sobre todo el cambio. Pensar no es algo que yo hago a partir de la categoría de diferencia, es algo que tiene la categoría de diferencia como objeto. Yo estaba tratando de moverme en un lugar que no es ese. Ese no es. Entonces, no es que yo digo, no se pueden armar sistemas de coordenadas. O sea, se pueden armar sistemas de coordenadas. El problema es de qué manera consigo yo la práctica del pensamiento cuando armo un sistema de coordenadas. Concretamente, ¿qué relación tiene la variación en el dinamismo del pensar con la posibilidad de elaborar un sistema de referencias? Yo creo que se pueden elaborar sistemas de referencias. Creo que se puede trabajar con variables y con sistemas de relaciones entre variables. Lo que no creo es que lo que llamamos variable sea adecuado. Creo que una variable es otra cosa, que una relación es otra cosa y que una función es otra cosa. ¿Entendés? No es que digo, no hay funciones, no hay sistemas de coordenadas, no hay variables. Lo que digo es, che, la variable es otra cosa. Así no se aíslan variables, ¿eh? Una variable no se aísla contando identidades. Porque si vos aislás una variable contando identidades, lo que haces es relegar al orden de lo empírico la identificación de tus objetos de conocimiento. No, al orden, ni siquiera, la estadística al lado de esta operación que yo acabo de describir es una noble señora que tiene un montón de cosas para enseñarnos. Es agarrar y decir, ¿quién es el objeto de la práctica que estamos llevando adelante? Él. Sí, pero conceptualízamelo. Bueno, es él. Estoy relegando al orden de lo empírico la identificación de mis objetos de trabajo. Entonces digo, eso es tuberculosis, eso es el Estado, allá está la sociedad. Digo, no, bueno, entonces ¿qué otro modelo lo hago? Nosotros tenemos una larga tradición que nos enseñó cómo se hace. Hay formas correctas de la identificación de los objetos. El Estado es esto, el padecimiento es tal cosa, esto, lo otro, acá, allá. Todo eso funciona en tanto y en cuanto uno coloca el pensamiento a distancia del tiempo. Cuando el tiempo se le mete adentro, esa manera de pensar se destroza. ¿Se destroza? ¿Puede pasarlo? Vale. Va. No, en un momento vi normal que no tiene piedra, no tiene piedra, porque no, dígamela a mí. No lo invito más. Claro, digo, era mía,